aprecio mucho. De verdad que hoy, en este día tan importante, donde el presidente dio a conocer lo que es déjeme llamarle el plan de desembarco a esta nueva realidad, que quién sabe cómo vaya a ser, y quién sabe cómo vayamos a desembarcar, y quién sabe cómo seamos nosotros al desembarcar en nuestra nueva realidad. Me haya aceptado esta llamada el doctor Hugo López-Gatell. Doctor López-Gatell, me da mucho gusto saludarlo como siempre. Buenas tardes. Doctor, se cortó. Bien, se cortó. Aquí está, perdón. Le decía al doctor López-Gatell, buenas tardes, que en este día tan importante en donde el presidente da a conocer, el presidente y el gobierno, cómo vamos a desembarcar a esta nueva realidad, una nueva realidad que no sabemos, o nueva normalidad, que no sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo vamos a desembarcar, ni cómo vamos a hacer al desembarcar. Le aprecio que hoy me haya contestado el teléfono en este momento, que anoche decía usted que era el momento más crítico de la pandemia. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Joaquín. Al contrario, con mucho gusto. A ver, doctor, estamos en el momento más crítico de la pandemia, dijo usted anoche. Es correcto. ¿Por qué es el más crítico? Es el más crítico básicamente porque tenemos el momento de mayor intensidad de la transmisión y el momento de mayor demanda de servicios hospitalarios, tanto servicios hospitalarios generales como de terapia intensiva, en la región del Valle de México, que es la zona que representa la mayor cantidad de contagios y casos en el territorio nacional. Estrictamente, si consideráramos que las otras 4 ciudades que tenían también una intensidad alta ya están en declive, estamos un poquito después del periodo más crítico. Hubo un momento en donde estaban prácticamente sincrónicas estas 5 ciudades o 5 regiones metropolitanas. Hoy ya no están sincrónicas, tenemos 4 que ya van a la baja, algunas muy claramente a la baja, como el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, Quintana Roo, parcialmente Culiacán, parcialmente Villahermosa y también Tijuana. Pero la Ciudad de México definitivamente sí está en el punto cumbre, en el famoso pico de la epidemia. Y la zona conurbada del Estado de México también, ¿no? También, exacto. Considerada toda ella como una sola zona de transmisión. Esto, cuando hablamos de pico, doctor, podemos hablar de meseta, ¿no? Es decir, no es que un día suba y se baje, no es que suba hoy y se baje mañana. Es correcto, es una meseta. Hay varios días en los que se mantiene una intensidad de ocurrencia de nuevos casos de magnitud semejante y hasta ahorita llevamos 4 gruesamente considerados, con pequeñas variaciones diarias, 5 de hecho en la Ciudad de México, y corresponden con toda esta zona del pico, un pico grueso que es una meseta. Ahora, ¿cuál es la medida, doctor? ¿El número de contagios o el número de muertes? Son varias. De hecho, la medida, monitoreamos varios de las características de esta epidemia en forma diaria, y varias de estas son relevantes ahora para definir este semáforo que hemos mencionado hoy por la mañana. Incluimos la tendencia de la curva epidémica, si se encuentra en ascenso, si se encuentra en la meseta o se encuentra en descenso. Medimos la intensidad de la transmisión por 2 parámetros, uno de observación directa, que es el número diario de casos nuevos, tanto sospechosos como confirmados. Destaco los sospechosos porque son casos que, sin necesitar tener la prueba, ya son considerados como COVID hasta no demostrar lo contrario una vez que están los resultados de la prueba, o ratificar que son casos de COVID, como ocurre en una proporción de 26% de los casos ambulatorios y de hasta 52% en los casos graves. Y también considera la vulnerabilidad de las poblaciones. Y esta vulnerabilidad la consideramos con 2 grupos de indicadores. Uno es
la vulnerabilidad social y económica, y con varios indicadores clásicos sobre ingresos, capacidad de autosustentación alimentaria, etcétera, varios, y la vulnerabilidad en términos de la capacidad resolutiva de los servicios locales de salud. Si consideramos a un estado, cada estado tiene su sistema estatal de salud, que a su vez está dispuesto en el territorio del propio estado, pero hay diferenciales muy importantes. En un mismo estado puede haber municipios que están a 1 hora, 2 horas, 3 horas de la unidad de salud más cercana, mientras que hay obviamente las poblaciones en las capitales que directamente tienen acceso a los servicios de salud. Entonces eso hace diferenciales entre la población, gruesamente identificados por los municipios, donde algunos son más vulnerables. En caso de que presentaran COVID, un brote de COVID, pues obviamente serían más susceptibles a no tener la posibilidad de la atención. Doctor López-Gatell, por grupos, no quiero decir étnicos, pero por grupos regionales, se ha distinguido, se ha logrado determinar que algunos son más fuertes y resistentes al virus que otros, ¿o no? Por ejemplo, los que vivimos en esta Ciudad de México, que respiramos una porquería, a quienes viven en medio de la selva, no sé si desarrollamos más anticuerpos nosotros que ellos. Claro, es una pregunta creo que muy interesante, porque sí uno pensaría que es deseable identificar características, algunas quizá biológicas, pero muchas, sobre todo ambientales, y ambientales no solamente en el ambiente natural, sino en el ambiente construido por los seres humanos, que pudieran predecir el riesgo de complicaciones. Este es un ejercicio muy común que se hace en la epidemiología aplicada y también la académica, para poder focalizar intervenciones con un carácter preventivo, es lo que conocemos clásicamente como enfoque de riesgo, en donde se pongan a disposición los servicios y recursos en aquellas poblaciones que tienen la mayor probabilidad de complicarse. La respuesta respecto a lo biológico es, hasta donde llega mi conocimiento, no se ha identificado identidades étnicas o identidades genéticas que distingan a las personas de mayor o menor riesgo, y en cambio sí las condiciones sociales y económicas, tanto ancestrales como de la vida presente, son un importante determinante de que haya una enfermedad complicada y de que de complicarse resulte en un desenlace desfavorable, el peor de ellos desde luego la pérdida de la vida, por no tener los recursos necesarios para responder ante ello. Sí, eso sí me hace todo el sentido. Doctor, en este pico, en esta meseta en la que estamos, ¿no existe todavía la posibilidad de que dentro de la meseta pudiera haber un pico? Sí, no lo descartamos, y gracias por preguntarlo, porque me interesa decírselo muy claramente a su audiencia y por extensión a toda la ciudadanía. Como lo dije esta misma mañana, lo dije anoche y lo hemos dicho varias veces. Ningún país del mundo, y todos los países estamos experimentando esta situación de COVID, para todo el mundo es una enfermedad nueva, legítimamente emergente, y ningún país tiene garantía de que no haya rebrote. Pensemos en dos características o dos fuentes de rebrote. Uno es, vamos a llamarle modalidad 1, donde aún existe una transmisión importante, de la cual surgen nuevos contagios si se recupera la movilidad, y eso sería estrictamente el rebrote. La modalidad 2 sería, se logra localmente eliminar los contagios, pero después viene de fuera, nuevamente se inocula a las poblaciones contagios, en la medida en que en otras zonas, tanto del país como del mundo, sigue activa la transmisión. Doctor, el tema es que a mí la preocupación, yo creo que es generalizada por primera vez. Hay un temor a la muerte, doctor. Yo creo que en ninguna otra pandemia, vamos, en los tiempos modernos, se ha tenido un temor tan generalizado a la muerte. Sí, efectivamente.
la preocupación es absolutamente legítima, comprensible, esperable, y desde luego la vivimos todas y todos, incluyendo quienes estamos metidos directamente en el tema del manejo de esta epidemia, ya sea en la primera línea, como es el caso de las médicas, médicos, enfermeras, el personal de salud, que son quienes están directamente expuestos y expuestas al virus. Y me parece una preocupación legítima. Quizá en términos de la historia reciente de epidemias, este temor a la muerte lo podemos haber visualizado en otras dos epidemias, una de ellas una pandemia, bueno, ambas son pandemias de hecho, con distinto grado de antigüedad. Una es la epidemia de cólera, cuando se vivió en México en los años 90, a mí no me tocó conocerla de manera directa, yo era estudiante de medicina, mi trabajo precisamente de investigación como mi formación médica fue sobre cólera, y la otra fue la epidemia de VIH-Sida, que empezó tempranamente en los años 80, que sigue siendo una epidemia muy devastadora en todo el mundo, y que en el periodo inicial, donde no hay un tratamiento, no hay una vacuna, no hay un método de detección eficiente, hay mucho desconocimiento sobre la naturaleza del virus y cómo se comporta en las personas y en la población, generan enorme ansiedad del todo comprensible y del todo esperable y legítima. Sí, porque ahora, digo, no es para filosofar con usted, pero sí, esta pandemia nos está provocando muchos cambios, doctor. Y esto sí lo quiero hablar con usted porque no sabemos cómo vamos a salir cuando desembarquemos finalmente a esta nueva normalidad, que tampoco sabemos cómo va a ser. No sabemos cómo vamos a salir anímicamente. Y así como los soldados, comentaba yo hoy, que cuando vienen de la guerra, traen el shock postraumático. Sí. Aquí también va a haber una especie de shock postraumático por confinamiento y por esta misma fragilidad que nos damos cuenta ahora que tenemos. Absolutamente de acuerdo. Esa es una realidad que estamos enfrentando en México, que están enfrentando todos los países, tanto de este elemento de incertidumbre. Precisamente esta mañana, por eso mencionaba yo que aquí todas las decisiones se tienen que tomar en un contexto de incertidumbre. Nadie sabe cómo va a ocurrir una vez que empiece el desconfinamiento, nadie, me refiero a en el mundo entero. Algunos países ya empezaron a hacer algunos pasos, Francia, por ejemplo, España, parcialmente Estados Unidos, con ciertos modelos más locales que nacionales, y todos estamos aprendiendo unos de otros. En la medida que un país avanza en el desconfinamiento y muestra una experiencia exitosa, pues esta es digna de replicarse en otros lados del mundo. A veces el replicarla en otros lados del mundo resulta bien, a veces no, y en todo momento tenemos que tener, por un lado, la sensibilidad para identificar señales muy tempranas cuando las cosas no van bien, y la capacidad y la decisión anticipada de poder retornar, si es que hay que retornar al confinamiento donde las cosas no estén yendo bien. Y respecto a eso, sí, no digo. No, dígame usted, pues, es importante. Sí, gracias. Es que también sobre esto que dice del estrés postraumático, el síndrome de estrés postraumático, efectivamente es algo que nuestro grupo de salud mental en la Secretaría le ha estado dedicando mucho trabajo. Recientemente presentamos justamente el caso de cómo cuidar a los que nos cuidan, a quienes nos cuidan, que es el personal de salud, el personal clínico, porque este es parte de los grupos humanos de una población en México y en el mundo que recibe de manera más directa todo este estrés postraumático por la experiencia directa de ver escenas dramáticas, ¿no? Y sobre todo, doctor, por estar en el riesgo del contagio y en el riesgo de la muerte, como ya ha ocurrido a personal sanitario. Es correcto, exacto. Ahora, doctor, todo este plan de hoy, pues depende de, pues yo creo, a ver si me explico bien, ese error y corrección puede ser, ¿me puede aceptar eso? Lo que quiero decir es que no hay nada en el plan de hoy que no pueda ser cambiado, ajustado o revertido. Absolutamente de acuerdo. Eso es, qué
bueno que lo frasea de esa manera, porque ese es el mensaje que transmitimos o queremos que de esa manera se entienda en la población. Pueden ocurrir rebrotes, y no por el conocimiento, la conciencia de que pueden ocurrir rebrotes, tampoco podemos limitarnos de empezar a trabajar sobre la nueva normalidad. No podemos estar a perpetuidad en este estado de confinamiento. El confinamiento, la Jornada Nacional de Sana Distancia, definitivamente fue indispensable cuando se planeó y cuando se instrumentó. Como hemos comentado, con números en la mano, tenemos constatación de que fue benéfica en la medida en que redujimos 3/4 partes de la intensidad de la ocurrencia de la epidemia, medida por los casos, por las personas que han fallecido, etcétera. Pero no se puede sostener a perpetuidad, porque la población necesita tener actividades sociales, actividades económicas, de dónde provienen los bienes de consumo, los servicios indispensables. Entonces, en algún momento tenemos que abrir. ¿Cuándo hacerlo? Insisto, y como usted bien lo identifica, no hay reglas escritas. Esto es una carta de navegación que se va construyendo conforme se avanza en los distintos países del mundo, y en todo momento la actitud, la decisión racional se puede dar marcha atrás si las cosas no están evolucionando como se prevé, y teniendo toda la sensibilidad para identificar las señales más tempranas de ese proceder, de las consecuencias del proceder, y enmendando donde haya que enmendar y reajustando el plan según el nuevo conocimiento sobre la realidad específica de la epidemia en el país, en los estados, en los municipios, y también el nuevo conocimiento que irá surgiendo de la experiencia de otros países y de la investigación científica que nos ha acompañado a lo largo de toda la epidemia. Y lo que nos vaya enseñando déjeme llamarle así, plan de desconfinamiento, plan de regreso a la nueva normalidad, porque yo creo que aquí va a haber grandes enseñanzas y grandes frenazos también, doctor. Sí, en algunos países ya empezó a haber la experiencia de donde tempranamente dijeron no, aquí se está desconfinando demasiado rápido, vámonos para atrás, vámonos más lento, o incluso regresar al punto cero del momento del desconfinamiento. Aquí me gustaría compartirle una herramienta que vemos muy prometedora, nuevamente con base en este apoyo magnífico que nos da CONACYT y que coordina grupos académicos de muy alto desempeño en México, tanto de análisis matemáticos que ahora están aplicados a la epidemiología matemática, como de geomática, que es la ciencia del reconocimiento del territorio, ¿no? De la geografía, la geomática. Y lo que nos dan es índices de probabilidad sobre el rebrote de acuerdo a características, y menciono 3 de gran importancia. Una es de acuerdo a cuántas personas, o más correctamente, qué proporción, qué porcentaje de la población pasa a desconfinamiento, es decir, sale del espacio público. La segunda característica es, independientemente de cuántas personas o qué porcentaje, qué tanto se moviliza ese grupo humano que sale del confinamiento. Y un tercer elemento, del que todavía no tenemos resultados definitivos, se está analizando esta semana, y en su momento será parte de la información que defina el semáforo del que estamos hablando, el semáforo diagnóstico del que estamos hablando, es en qué momento de la curva epidémica se sale del confinamiento, y eso qué significa, cómo se traduce en probabilidad de rebrote. Ahora, doctor, se insiste en que ya se aplanó la curva. Pues yo no veo que se aplane, yo veo que sigue subiendo, doctor. ¿Cómo no? Esa pregunta también la aprecio, porque eso ha sido un reto de comunicación, y quisiera aprovechar la oportunidad de su pregunta para retomar sobre ello. Le llamamos aplanar a la curva a la comparación entre la curva que hubiera ocurrido si no se hubieran hecho las intervenciones, y eso proviene de la modelación matemática y de los datos observados del inicio de la epidemia en México. Y tenemos una predicción muy consistente con la coincidencia de más de 6 grupos académicos de matemáticas
que trabajaron de manera independiente y que pudieron reproducir las curvas epidémicas de varios países, trabajando cada quien con sus métodos. Y ambos, estos 6 grupos llegaron a conclusiones muy, muy parecidas. Entonces, ese es el punto de comparación. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiéramos hecho la Jornada Nacional de Sana Distancia? Y luego tenemos la otra curva, que en su momento fue una predicción, también basada en los primeros datos posteriores al 23 de marzo, que resulta en lo que ocurriría cuando se hizo la predicción, si, dado que hicimos la Jornada Nacional de Sana Distancia. Lo que es muy impresionante y estimulante es que posteriormente hemos ido documentando los datos de la ocurrencia real, observable, y podemos ver que el modelo que se elaboró hace más de 3 semanas hizo una predicción correcta de lo que estamos observando. Entonces, ese es el aplanamiento de la curva, la comparación de una curva muy amplia, muy bajita, con un pico muy corto, en contraste con una curva muy picuda, un pico muy alto, sí, en muchos casos en el mismo día. Sí, pero la curva sigue subiendo. Vamos. Pero efectivamente las fases de ascenso, la fase de ascenso ha continuado subiendo hasta este momento que, como le decía hace rato, llevamos ya gruesamente 5 días, en el caso de la Ciudad de México, en una meseta. Es decir, se siguen presentando casos y indudablemente la curva está constituida de casos diarios y la meseta es simplemente que no hay una diferencia significativa entre los casos del día previo, del día previo, del día previo y del día siguiente. Y en un momento dado, de acuerdo a la predicción, empezaremos a ver que los casos del día siguiente son menores a los casos del día presente. Pero para eso no hay un plazo fatal. Cuando dice el presidente ya domamos la pandemia, yo creo que es una expresión como de esperanza, de deseos, ¿no? Porque yo no veo que se haya domado, nadie ha domado la pandemia. Claro, es una expresión de aliento, y aquí qué bueno que también lo menciona, porque me da la impresión de que la sociedad recibe este tipo de palabras en al menos 2 maneras posibles, como suele ocurrir en cualquier sociedad plural, que hay múltiples apreciaciones de la realidad o de las expresiones que puede hacer una persona. Entonces, yo quisiera caracterizar a 2, no necesariamente son las únicas, de hecho es improbable que sean las únicas, pero que me parece que son interesantes porque representan una suerte de contraste. Hay personas que cuando escuchan esta expresión, ya domamos la pandemia, tienen gran esperanza, gran regocijo, se involucran con la información, preguntan, cuestionan, vuelven a reflexionar, etcétera, y reciben información sobre esto, como lo que acabo de explicar, del aplanamiento de la curva. Y eso les brinda esperanza sobre la realidad que están viviendo, la que usted mismo relataba, y coincido con usted hace unos momentos, de este estado de ánimo tan afectado que produce un fenómeno como este. Y también conocemos, hay algún otro segmento de la población que lo recibe con una sensación de desasosiego, con molestia, porque no ve todavía con claridad la parte esperanzadora del momento en que indefectiblemente saldremos todos los países del mundo de la epidemia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es importante pues simplemente respetar la pluralidad de opiniones, saber que no todo mundo tiene que estar sincrónico en la misma apreciación de las cosas, pero sí tenemos la información dura, los datos que son observables, las predicciones matemáticas que tienen métodos sólidos y que nos permiten identificar las señales que nos da esta epidemia. Sí, pero vamos, no está domada porque si no, pues estaríamos hablando de otra cosa usted y yo, don. Bueno, domada precisamente, como comento, respecto a lo que pudo haber ocurrido. Si por ejemplo, pero vamos, pero en lo que hay no está domada porque ahí sigue. Bueno, la epidemia no se ha acabado, pero usando, ya que estamos en la metáfora de domar o no domar, no es lo mismo estar sobre un potro salvaje a punto de caernos que estar sobre un potro que ya responde al control. A las riendas. A la rienda, y exactamente pues nos seguirá llevando a lo mejor a la carrera o al trote intenso, pero ya con mucha mayor tranquilidad de lo que podría ser un potro salvaje.
A ver, doctor López-Gatell, déjeme preguntarle esto. Ahora se está comentando mucho lo de los niños. Los niños también pueden ser víctimas del contagio, ¿no? Los niños sí, efectivamente se pueden contagiar. De hecho, hay algunas observaciones científicas ya de COVID, además de las analogías que sabemos por el conocimiento de la influenza, en donde los niños son importantes transmisores. También son, desde luego, para poder transmitir tienen que estar infectados, y también es donde existe la mayor proporción de contagiadores asintomáticos, es decir, portadores asintomáticos. Casi no tienen síntomas y sin embargo tienen la capacidad de que en sus secreciones respiratorias llevan el virus y por lo tanto lo contagien. Afortunadamente, y a diferencia de lo que pensábamos al inicio de esta epidemia en enero, no son una población de alto riesgo de complicaciones, lo cual es una excelente noticia, porque a diferencia de la influenza, donde los menores de 5 años tienen un riesgo importantemente más alto de complicarse, no es el caso de COVID. Pero en la parte de transmisión, sí, se infectan eficientemente y pueden transmitirlo a sus pares de la niñez o a otras edades. Y uno de los elementos que preocupa más es que transmitan a los adultos mayores, digamos, las abuelas y abuelos. Por eso no se volverá a clases el día 1, doctor. Justamente. Sí, justamente. También le agradezco que lo destaque. Las escuelas son uno de los elementos que con mayor cuidado tenemos que tratar. En territorios donde haya prácticamente nula transmisión, tenemos un poco como el escenario de la fase 1 o la fase previa a la fase 1, ¿no? Lo que en México fue enero, básicamente. Localmente ese es el escenario. Y en ese caso es donde sí estaríamos en unas condiciones de razonable seguridad para pensar en la apertura de escuelas. Pero en la mayoría del territorio no estamos en esa parte que sería el semáforo verde absoluto o más verde, sino estaríamos en la parte amarilla, naranja o roja de este semáforo que presentamos por la mañana, y por lo tanto se vuelve infactible el abrir. En la medida en que cualquier municipio empiece a entrar en este control, en esta reducción y en la desaparición de las cadenas de transmisión de COVID, pues será elegible para considerar aperturas incluso de escuelas. Por eso, usted me había dicho hace un mes, hace 5 semanas, doctor López-Gatell, que lo del 1 de junio era una fecha referencial, no ejecutiva. Correcto, ratifico esa apreciación que tenía hace 5 semanas, sigue siendo vigente, es una fecha referencial de la suspensión o interrupción o expiración de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero al quitar o al terminar la jornada nacional, de ninguna manera quiere decir que en el nivel local también se tienen que eliminar intervenciones semejantes de control y prevención y mitigación que tendrán que estar vigentes en los municipios de acuerdo a su riesgo y igualmente en los estados de acuerdo a su riesgo, que se determina por estos indicadores que se precisan en el semáforo de riesgo, que son fundamentalmente estos 3 o 4, de hecho, la tendencia de la curva epidémica, si va para abajo, si está en meseta o va para arriba, está en meseta o va para abajo. Segundo, la movilidad inter e intra municipal o territorial. Tercero, la vulnerabilidad social y de salud respecto a la capacidad resolutiva del sistema de salud. Y cuarto, la intensidad de la epidemia propiamente dicha. ¿Cuántos casos, cuántas hospitalizaciones, cuántas... O sea, doctor, que el día 1 de junio no se vuelve a las escuelas a nivel nacional. No como una disposición a nivel nacional, y más bien selectivamente en aquellos municipios que sostenidamente mantengan nula transmisión o que ni siquiera hayan entrado a la transmisión. Que son esos 269 que hablaron hoy. Doctor, algo más, nada más por último, sí, y abusando de usted, sí. Tengo este oficio interno del complejo hospitalario ABC que dice que por instrucciones de COFEPRIS se ha suspendido la prueba SARS-CoV-2 IgG. Hablé con el director médico, el doctor Moreno, y me dijo que no sabe por qué se la prohibieron.
¿Usted sabe algo de esto, aunque sea tema de la COFEPRIS, pero usted está al frente de esto? Desconozco la razón, tomé conocimiento de esa situación, vi precisamente el comunicado de ABC, pero en este momento desconozco. Estoy buscando precisamente a los colegas de COFEPRIS para entender cuál es la razón y en su momento poderlo comentar, ojalá que antes o durante la conferencia de prensa de esta misma noche. Ojalá, porque yo también lo estoy buscando con el mismo éxito que usted, ninguno. Querido doctor, querido Hugo, muchas gracias. Al contrario, Joaquín, te lo aprecio muchísimo. Un abrazo y gracias por la confianza de contestarme el teléfono tan ampliamente. Gracias. Con mucho gusto. Hasta pronto.